Es un proyecto que se lleva a cabo todos los años y vinieron de Cristina Enea a contarnos el proyecto. Proposatzen ziguten egutegi bat sortzea, beraiek eskaintzen ziguten hainbat eskultura animali batzuekin. Y al principio es verdad que fue un proyecto que tuvimos que pensar muy bien cómo plantearlo. Klasean 4 talde ateatzean, eta gure taldean gerasi ginean lehenengo eskulturak ikusten eta marrazkiak sortzen. Hicimos una propuesta de diseño del calendario 2023 y hemos ganado. Es verdad que con los dibujos increíbles de Carlota es que fue muy fácil maquetar. Marrazki bat egin nun portadarako eta gustatu zitzaien asko portada nola egin nun, eta orduan aukeratu zuten portada hori proiektuko edo kartela egiteko. Pues al final algunos se dedicaban más a la maquetación y otros a lo que era la ilustración. Ja behin marrazkiak genitula, pasatu genituen digitalera, eta geroan bera hasi zen maketatzen. Genuena zen pixka bat arkitekturarekin batu. Egin genuen plano bat bezala marrazkia jarri, goitik markatu, fletxekin. Fue un proceso bastante largo y duro, es verdad que es un calendario, lo cual requiere mucho trabajo, y también era coordinarse con 6 personas. Hilabete bat izan da, hilabete terdi bat. Ha costado, pero creo que el resultado ha merecido la pena. 12 horri dira, gero dago portada, genean denbora gutxi da, baina ondo. Todas estamos bastante a gusto, ha salido todo genial. Niretzako ez da kalendari normal bat da, como desberdina, ideiaren kontzeptua asko gustatuta dit. Lo he pasado muy bien con mis compañeras el haber enseñado cómo hacer las técnicas. Gustatu zait, jartzea deskripzioa, animalian datu kurioso bat. Jendeak ikusten duenean, adibidez urtarria edo baldin badago lehoia ere jendea esango du, gaur goazen begiratzen non dago lehoia edo agian ume txikiekin edo... Increíble, yo creo que todavía no me lo creo. Yo hasta que no lo vea, no sé.